Acá está. Me estaba asustando que no encontrara el archivo, no me abría. Oiga, 1 Timoteo 3:2, hoy día nos toca el capítulo número 7 y tiene por título Compartiendo los recursos. Recordemos que en 1 Timoteo dice 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Se me abrió la etapa de reuniones? No. Hospedador, apto para enseñar. Hoy día nos toca hospedador. ¿Ya? Entonces, cuando yo era chico, más chico que ahora, ya se lo he dicho antes, ¿cierto? Sí. En mi niñez y hoy día lo cambié. En mi niñez y adolescencia participé en muchas actividades de la iglesia. Me acordé de mi suegro cuando estaba preparando esto. Y ¿por qué? Porque en las iglesias tradicionales pentecostales se realizan muchas actividades, como invitar otras iglesias a tu iglesia, o ir de invitado a otra iglesia, seminarios, congresos, vigilias. Y en estas actividades, por lo general, se lleva a gente a su casa, o tú vas a la casa de otro, ¿ya? A dormir, participas de la casa, de lo que tienen, ¿ya? Y en muchos casos también era gente muy extraña que uno no veía nunca. Y así como nos pasa cuando nosotros vamos al retiro, que conocemos gente, también terminas haciéndote conocido de mucha gente, ¿ya? Porque vas a su casa y cuando vas a esa iglesia participas con ellos, te conversas, preguntas cómo estás, te relacionas con gente y vas conociendo gente como tú, cristianos, ¿ya? Que tienen la misma doctrina, que tienen la misma filosofía, ¿ya? Así lo mismo que nos pasa cuando vamos al retiro. Y bueno, dentro de esas cosas importantes, el alojamiento, la camita, el tecito, el cafecito, ¿cierto? El pancito, compartir la palabra, siempre se habla mucho, la gente conversa su historia, las experiencias que han tenido con el Señor. Y me acordé mucho de una vez salí con unos amigos a hacer una campaña evangelística a Purén. No fui a ver al Bombo Fica. Fuimos a Purén y era una iglesia muy pobre, era una iglesia de la congregación Emanuel, Dios con nosotros. Y era una iglesia muy, muy pobre y nos recibieron y me acuerdo que nos atendieron como, yo fui con mi papá, y nos atendieron como reyes, ¿ya? Era una casita muy pobre, la iglesia tenía muy pocos recursos, pero nos atendieron muy bien, ¿ya? Y nos dieron la mejor cama, el viento entraba por todos lados, pero dormimos calentitos, de verdad que dormimos bien, y nosotros nos mirábamos con mi papá así, oye, ya, por lo que hay, démosle nomás, dormimos juntitos, abrazaditos, y de verdad que no pasamos ni frío, y la atención fue súper buena. Y el hermano, su profesión era carpintero, y típico, nosotros andábamos con el par de baquetas, él nos agarró unos palos y nos hizo unas baquetas de regalo, ¿te fijáis? Él súper bien atendido, los hermanos nos trataron de verdad con mucho cariño y amor. Entonces por eso me acordaba de mi suegro, porque él como viene también de una iglesia pentecostal donde había mucha comunión entre iglesias, me acordaba de eso. Pero de verdad, en esa época viví muchas experiencias como esas, de comunión entre hermanos. Se pasaba muy bonita experiencia. Ahora, ¿qué significa la palabra hospitalidad? Que socorre o que alberga a extraños o necesitados, que acoge con agrado o agasaja a otras personas en su casa, propio de la hospitalería. Pertenece también a lo relativo al hospital. La palabra hospital viene de hospedar, ¿ya? De recibir enfermos. En dicho religioso también es como la misión de proporcionar albergue, hospedaje al necesitado, ¿ya? En Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad. Como ya les dije, la palabra hospitalario significa ser generoso, cuidadoso de los demás, y por eso se llaman hospitales, que ya había dicho, ¿cierto? Al hospital llegan personas enfermas, personas necesitadas, personas que tienen necesidades físicas y de salud. La iglesia también podría ser un hospital, porque viene gente necesitada,
gente necesitada de salud, tenemos uno por ahí, se nos arrancó. El otro está en la casa. Y también necesidades materiales, pero por sobre todo necesidades espirituales. Eso nos hace diferente de un hospital. ¿Ya? La hospitalidad es una antigua tradición que remonta mucho antes de Cristo. La Biblia está llena de ejemplos de hospitalidad. En Génesis 18, del 1 al 18, vamos a leer esto, dice: después le apareció Jehová en el encenar de Manred. Estaba él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando les vio, salió corriendo a la puerta de su tienda y fue a recibirlos, y se postró en tierra, y le dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que pases a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavamos tus pies, y recostaos debajo del árbol, y traeré un poco de pan y sustento para vuestro corazón, y después pasaréis, pues porque habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa en prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que habían preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí nos encontramos con Abraham. Estaba sentadito, descansando, un día caluroso, y pongámoslo en el contexto, en el desierto, al mediodía, a la hora que hacía más calor, ya no había nadie trabajando, seguramente ya habían hecho todo el trabajo anticipado para poder resguardarse del calor en ese horario, ¿ya? Debajo de un árbol. Quizás era el único árbol que había en ese lugar. Su tienda estaba puesta seguramente en un lugar estratégico, cosa que en ese horario le diera la sombrita. Lo único que había era polvo, arena y desierto. Me imagino que pasaban muy pocas personas por afuera. Entonces, cuando logró ver a estas personas, y que era Jesucristo mismo, él corrió para atenderlo. Y llamó a esos viajeros, porque esos viajeros seguramente lo más posible era que tenían sed, ¿cierto? Por la ubicación geográfica. ¿Ya? Entonces, él, cuando llegaron, le ofreció hospitalidad de inmediato. La hospitalidad provenía de la gente que la necesitaba, seguramente, y siempre se la daba a la gente que estaba asentada, ¿ya? Al forajido en este caso, o al forastero, perdón. No, pero estaban atentos. ¿Cierto? La hospitalidad venía de dar refugio, porque en ese tiempo no habían hoteles como ahora, ni residenciales donde poder quedarse. Seguramente estaba muy distante una tienda de otra, y justo pasaron por ahí. Tenía un propósito final, que no lo vamos a ver hoy día, pero tenía un propósito la pasada de Los Ángeles por ahí. Pero lo que él le dice: por favor, si he encontrado favor a tus ojos, permíteme estar contigo. La hospitalidad no se limita solo a un vaso de agua, se limita a mucho, no se limita a eso, sino a hacer más que eso. La hospitalidad busca cómo satisfacer las necesidades que otro te necesita, ¿ya? Era un honor servir, cuidar y acoger a un extraño. Era estar preparados en un momento para acoger al extraño. No era necesario tener grandes cosas, como le decía yo. Esta gente nos acogió a nosotros, que íbamos a prestar un servicio, pero nos dieron todo lo que tenían, nos trataron con mucho amor, ¿ya? Entonces, las palabras de Jesús nos dan ejemplo de cómo vivir una hospitalidad. Aquí la hospitalidad se dirige tanto a los necesitados como a los extraños.
Si vemos Mateo 25, 35 y 36 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste por mí. ¿Se fijan? La necesidad se cubre. ¿Y cómo se cubre esto? Con amor. Interesante que Jesús pone énfasis en las necesidades físicas en este versículo. Necesidades de cubrir el hambre, la sed, dar alojamiento, cubrir las necesidades de ropa, apoyar a los enfermos, visitar a los que están privados de libertad. En Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Nosotros no tenemos un amigo cualquiera. O sea, yo puedo decir amigo a cualquier persona. De hecho, en el lenguaje vulgar ustedes ya saben qué se quiere decir amigo, ¿cierto? Todo el mundo le dice esa palabra y sabe que es amigo también. Pero nosotros no necesitamos darle a alguien un abrazo, decirle amigo, pero realmente el contexto de saber que realmente es un amigo, aquel que tú recibes el consejo oportuno, de quien necesitas la contención o recibes un apoyo físico o monetario, ¿ya? De eso es amigo. Nadie pone su mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Que tenemos el gran ejemplo de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, ¿cierto? ¿Cómo podemos lograrlo? También nos da la respuesta el mismo Señor. En Mateo 22, 36, 39 dice, y frente a una pregunta que le hacen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Querían pillarlo. Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Si tenemos este mandamiento inscrito, pegado, tatuado en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos cumplir el segundo. Y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos reflejar el amor hacia los demás? ¿Cómo podemos hacernos amigos de otro? Es amándolo como se ama a uno mismo. Si yo no me amo, no puedo amar a otro. Si yo no me cuido, no puedo amar a otro, proteger a otro. El amor básicamente es proteger a los demás. Cuando se formó la iglesia de Jerusalén, miles se convirtieron a Jesucristo. Y ahí es cuando hemos visto la mayor demostración de hospitalidad en la historia del cristianismo. En los Hechos 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Entre el grupo de los cristianos no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían a los pies y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Interesante lo que dice ahí, según su necesidad. No igualdad como muchos proclaman, tengamos igualdad, no, según su necesidad, o equidad distinto de igualdad. Cuando decimos igualdad, todos tienen iguales, pero uno se produce un error ahí. Es la equidad lo que corresponde, porque cuando es la equidad recibes lo que necesitas, y eso es justamente lo que hizo la palabra. Repartían según su necesidad. Si él necesitaba 10, le daban 10. Si él necesitaba 20, le daban 20. ¿Se fijan? Estaba muy bien distribuido. En los Hechos, capítulo 2, del 40 al 42, tenemos un relato de la actividad que hizo Pedro. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Les parece conocido eso? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se enseñaron en aquel día, se añadieron en aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces tenemos aquí una de las predicaciones de Pedro, la segunda donde, o la primera donde ganó 3,000 personas para Cristo. Y dice que participaban en la doctrina. La doctrina de los apóstoles es lo que le enseñó Jesucristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo que tenían a mano, y en las oraciones. Entonces estaban preocupados de compartir primero la palabra,
lo que habían aprendido, lo que habían escuchado de Jesús y de sus obras que habían visto en primera fuente. Eso es lo que estaban haciendo. Testificaban de Jesucristo y exhortaban a los hermanos, le entregaban la palabra. Los que ya recibían la palabra eran bautizados. La iglesia crecía de una manera exponencial y permanecían en la enseñanza del Evangelio, no en otra cosa, en la enseñanza del Evangelio. Cuando nosotros nos juntamos, cuando vamos al retiro, lo que estamos haciendo es aprender, exhortarnos, tener comunión, ¿ya? Comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo que hacemos hoy día, lo que hacemos con las oraciones cuando vamos al retiro, ¿cierto? Entonces, cuando nos juntamos como congregación, cuando nos juntamos con hermanos, tenemos comunión, ¿ya? En otra oportunidad, una iglesia tenía necesidad y fue apoyada por la otra. Dice la iglesia de Antioquía, ayudó a la iglesia de Jerusalén. Eso lo pueden ver en los Hechos 11, del 27 al 30. Y en esa oportunidad se les explicó de que iba a venir una gran hambruna sobre la tierra, ¿cierto? Y fue enviado Bernabé y Saulo con víveres para ayudar a la gente, para proveerle a esta congregación de lo necesario. Y eso lo hace una congregación con respecto a la otra, la ayuda mutua que hay entre hermanos. En este caso fue de una iglesia a otra, pero también puede ser de hermanos a otro hermano, ¿ya? Eso también es parte de la hospitalidad. En los Romanos, podemos ver en el Romanos 16, del 1 al 2, una persona enviada por Pablo, como es Febe, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y de que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe era una hermana que iba a la iglesia de Cencrea, que ayudó a mucha gente en ese lugar. Ella era diaconisa, eran personas que prestaban servicio en la iglesia. Pero en esta oportunidad fue enviada por Pablo, porque Pablo todavía no podía ir a Roma, y fue con la carta enviada a los romanos. Ella fue la portadora de esta carta. Fue comisionada para él, pero a él le importaba mucho, como era mujer, que la respaldaran, que la cuidaran y la protegieran, porque siendo mujeres en esa época, básicamente no podían andar sola. ¿Se fijan? Entonces tenía que cuidar su reputación, cuidar su integridad física y también como persona. Entonces va muy recomendada por Pablo para que este grupo de personas de Roma la cuidara y la protegiera. Y le dice: ella es diaconisa, es una persona que sirve en la iglesia, que les puede servir también a ustedes, y les pido que me la cuiden, ¿ya? Entonces, durante lo que hemos estudiado, hemos visto que fundamentalmente para desarrollar la hospitalidad, primero tenemos que tener amor, ¿ya? Quizás podemos tener temor en la hospitalidad. Hoy día cualquiera que nos toca la puerta, uno la piensa dos veces y dejarlo entrar a la casa, ¿verdad? Incluso si fueran hasta conocidos de repente, lo dudáis un poco. Porque hoy día vivimos una sociedad muy distinta quizás a la que se vivía antes, donde las puertas estaban abiertas, donde hoy día uno vive encerrado y el nivel de confianza baja, ¿ya? Entonces, es un poco difícil, pero también podemos tener temor en el rechazo, cuando queremos compartir con alguien y que no nos pesquen. O yo me acerco y como que te miran para el lado, o te dan la mano y te miran así, ¿se fijan? Pero frente a estas situaciones de temor, tenemos una respuesta en la Biblia, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿ya? Entonces, si nosotros que estamos en la iglesia y queremos avanzar, dar un paso, podemos encontrar el rechazo, pero no le demos, eso no sea una barrera para avanzar, ¿cierto? Debemos buscar la oportunidad para con nuestros hermanos. En el caso nuestro, en el inicio del servicio, al término del servicio, busquemos la oportunidad de compartir con la gente, de hablar con los hermanos, preguntarles cómo están,
preguntarle cómo se sienten, cómo ha estado su semana, ¿cierto? Buscar la oportunidad de compartir en los hogares, primero con nuestra familia, ¿cierto? Recuerden que la misión era Jerusalén primero, después toda Samaria y Judea. Pero primero nuestra Jerusalén, nuestra iglesia, nuestra casa, compartir con los nuestros. Buscar la oportunidad de compartir con otros hermanos de la congregación, con los pastores, con los líderes, con los hermanos, invitarnos a nuestras casas, abrir nuestras puertas. No es tan fácil, pero ya una vez que ya uno, como les decía al principio, cuando ya nos conocemos, tenemos una cierta relación, podemos activar este tipo de situaciones. Porque, ¿para qué nos sirven? Para poder mantener la comunión, para que poder compartir del cristianismo. Nos podemos reír, nos podemos distraer. Los muchachos, yo los he visto, han jugado play un rato, se ríen, juegan y tienen comunión. Y que eso no se pierda. Entonces, debemos mostrar hospitalidad como cristianos, pero también con los no cristianos. Debemos mostrar la hospitalidad con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, ser serviciables. Hoy día nosotros todos vivimos prácticamente encerrados en nuestra casa, los que se levantan a las 5 de la mañana y llegan a las 10 de la noche y no conocen a nadie. Lo hablo personalmente, yo conozco al vecino de al lado, al del lado y al frente, no conozco a nadie más. Porque me levanto muy temprano y llego muy tarde. Y con suerte me han visto a veces pintando la reja. Entonces, pero nos queda me quedó como, pucha, no conozco a nadie le he compartido de Dios. Entonces me estoy volviendo un solamente congregacional que me veo el domingo con los hermanos y hablo con los hermanos y con nadie más. y no estoy llevando el Evangelio. ¿Ya? Abrir la puerta del hogar para un estudio bíblico, llamar a nuestros hermanos, los más cercanos, ubicarnos. Quizás nos está faltando eso, si no nos juntamos entre domingos. Quizás estamos participando, sí, de otras actividades, nosotros los días lunes, otros los martes, con estudios bíblicos, pero igual necesitamos abrir estas instancias, demostrar el amor de Dios con los que se encuentran en necesidad. Necesidades de trabajo, necesidades físicas, necesidades de enfermedades, impedidos de participar en la congregación. Eso es hospitalidad, comunicar el Evangelio, pero también abarcar a estas personas que tienen necesidades. Hoy día el Zoom, si bien se vino para quedarse, ha sido una herramienta para las personas que no han podido venir al servicio. Entonces lo vemos como que esto lo podemos expandir a más personas, ¿cierto? Los que están necesitados o que están en sus hogares por algún impedimento, o incluso hasta los que están de vacaciones se conectan, ¿cierto? Y no dejan de congregarse, entretenido y útil. Entonces debemos saber de los hermanos, no de copucha, sino saber cómo están, saber si necesitan, si no tienen trabajo, si necesitan mercadería, orar por ellos, llevarles la palabra, llamarlos. Son cosas que a lo mejor no hacemos, y eso es hospitalidad. Acercar a los demás a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, esto es parte básicamente del amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y debemos manifestarlo, debemos reflejar el amor de Dios. Cuando decíamos que debemos ser como Cristo lo hizo. ¿Ya? Ok. Eso es el estudio de hoy, así que vamos a orar. ¿Ya? ¿Todo muy corto? Ah, sí. Ok, vamos, oremos. Señor,